llegó ya el momento de la columna económica de la mano de Alejandro Otero. Hola Alejandro, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Gaby? Buen día, ¿cómo estás? Un poco afónico, pero bien. Bien, y afónico me imagino de gritar ayer, no, otra vez volvimos al fondo. No, estoy entrenando, espero, para poder gritar los goles de Argentina esta tarde y terminar de quedarme afónico con una alegría. Sí, esperemos, porque bueno, las de ayer no fueron muy alegres. No, fueron buenas noticias para el gobierno, dos en particular. Una, esta que vos mencionás, el fondo en el Día de la Bandera, que curiosamente, viste, en la Argentina se celebra el Día de la Bandera en la muerte de Belgrano, su creador, ¿no? No se festeja el Día de la Bandera cuando se la creó, aquel día que la enarboló Belgrano en el marco de las luchas por la liberación nacional, sino el día de la muerte de Belgrano. Es curioso, ¿no? Porque Belgrano siempre fue un personaje polémico para el establishment. Pero bueno, ese día, ayer, el 20 de junio, el fondo confirmó el acuerdo y entonces va a girar el primer desembolso de 15.000 millones. Pero además se conoció ayer que la Argentina pasa a ser, para las calificadoras de riesgo internacionales, país emergente, es decir, deja de ser país de frontera, una categoría menor, como si dijeras una primera B metropolitana, y lo pone en país emergente, una categoría superior, la B nacional, y entonces esto quiere decir, porque lo señalo como dos buenas noticias para el gobierno. Lo del fondo está claro, le confirman el acuerdo que tanto buscó este gobierno con el Fondo Monetario. Interesante los dichos de Caputo, ¿no? Dijo, qué bien que nos vino la turbulencia porque nos obligó a ir al Fondo Monetario, como si dijeran, les vino la excusa perfecta, la tormenta perfecta para lograr lo que deseaban. Y por otro lado, esta calificación de país emergente, que el gobierno la va a presentar como una buena noticia porque implica, y esto es cierto, que muchos fondos de inversión, de esos que circulan por el mundo buscando oportunidades para colocar sus activos, que se conforman con los aportes de cotizantes europeos o norteamericanos, y que tienen muchas regulaciones, van a poder invertir en la Argentina. Pero hay una trampa ahí, ¿no, Ale? Es un tema complejo porque, a ver, estos fondos, si no tienen la calificación de país emergente, no pueden colocar sus recursos, sus activos en países como era la Argentina hasta antes de ayer. En este caso podrían hacerlo al resguardo de que si las cosas salen mal, cumplieron con las indicaciones. Así que el gobierno lo va a presentar como una buena noticia. Yo digo, esto más bien parece el premio al gobierno, que ha tomado una serie de medidas muy benevolentes para los capitales financieros internacionales, ¿no? Como liberalizar la entrada y salida para los capitales golondrinas, eliminar los límites a las compras de dólares, eliminar los tiempos de estadía mínima para las colocaciones financieras provenientes del exterior, en fin, una serie de medidas que en términos generales denominamos liberalización del mercado financiero, y parece ser el premio que recibe tanto por parte del Fondo Monetario como de las calificadoras que lo ponen como país emergente. Yo tengo una duda entonces, porque me siento estafada. Siento que me mintieron durante 2 años y medio diciéndome que en cualquier momento llegaba la lluvia de inversiones. Ni siquiera teníamos la categorización de como país para llegar a esa lluvia de inversiones. Dice acá que el gobierno esto lo planteó de entrada, en realidad era una de las críticas al gobierno anterior, porque la calificación de país de frontera fue la respuesta de las calificadoras a las medidas de control sobre los dólares escasos que tenía la Argentina, esto que popularmente la oposición denominaba el cepo, y entonces le bajó la calificación a la Argentina. Esto fue muy criticado en su momento por los simpatizantes del actual gobierno, y ahora consiguen lo que ellos buscaban, y que hasta el momento ha obrado como una de las excusas acerca de por qué no ocurría la lluvia de dólares. Pero insisto, esto lo hemos dicho muchas veces,
la lluvia de dólares no sucede en la Argentina, no porque la Argentina no tenga la calificación de país emergente, que ahora la tiene, y en todo caso se va a confirmar esto que digo, no es que la lluvia de dólares no ingresa en el país porque no tenía esa calificación, sino que no ingresa porque no hay una economía dinámica, la economía está planchada en la Argentina, la situación es fuertemente inestable en los mercados financieros y en todo caso los que entran y salen lo hacen para colocaciones de tipo especulativas, o los que entran y en algún momento van a salir lo hacen bajo la forma de préstamos. Son las únicas dos formas en que este gobierno ha logrado atraer los dólares, o de forma especulativa con las feroces tasas y diferenciales que dan, por ejemplo, a través de la LEVAC, o generando un endeudamiento de tipo serial. Pero inversiones de tipo productivo, que de eso se trata y eso es lo que prometió el gobierno, no ha habido ninguna. ¿Por qué? Porque no hay oportunidades para la producción en la Argentina, y además porque dadas las condiciones para la inversión especulativa financiera, ¿quién va a invertir en términos productivos si gana muchísimo más y con menos riesgo en colocaciones de tipo especulativo? Así que no nos dejemos engatusar con esto. El gobierno lógicamente lo va a presentar como una buena noticia, insisto, tanto lo de la confirmación del préstamo y el giro de los primeros 15.000 millones por parte del Fondo Monetario, como esta calificación de país emergente. Pero en términos reales, en términos de impacto real sobre la vida de la mayoría de los argentinos, no vamos a tener un efecto positivo ninguno, y en todo caso lo contrario. Y en este sentido, para no reiterar cosas que hemos dicho en columnas anteriores respecto a lo que significa el ajuste, hay un tema nuevo que me interesa resaltar, Gaby, Fede, porque vieron que se cayó la sesión especial que impulsaban algunos diputados de la oposición para tratar el acuerdo con el fondo. Sí, la vaciaron. Exactamente, no logró quórum, lamentablemente, entonces no se pudo tratar. Pero si hubiera sucedido, a lo mejor hubiera tenido mayor repercusión y trascendencia, algo que ahora quedó en sordina y que me parece que no vale la pena que quede allí, por eso lo quiero subrayar, que es que el acuerdo con el fondo implica la liquidación de las acciones que tiene el ANSES en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Exacto. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los activos, las acciones que tiene el sistema jubilatorio previsional argentino para lograr recursos extras a los que le devienen del presupuesto y los aportes, es decir, los recursos genuinos que provienen de las utilidades que vía dividendo recibe el ANSES producto de la tenencia de esas acciones, no las va a tener más. Si se liquidan esos activos, es decir, si se venden las acciones, no solo el Estado pierde el stock, es decir, esas acciones que bien vendidas en el mejor de los casos significarán una cierta masa de recursos, pero que si se aplican al gasto corriente, más temprano que tarde terminan dilapidándose, sino que además se pierde el flujo constante que obtiene por las utilidades de las empresas de la cual el Estado es accionista, amén de que se pierde algo tal vez más significativo que estas dos cosas, que es ejercer una capacidad de control efectiva sobre esas empresas a través de los directores que tiene derecho a asignar en los directorios de esas empresas producto de esa tenencia accionaria, y que es algo que irrita mucho a el empresariado argentino, como que lo ve como una intromisión indebida en cuestiones que le son propias. Entonces, pierde el Estado prendiendo esas acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, mejorar la capacidad de control. Y pierde el Estado el activo que le da recursos genuinos permanentes para financiar el sistema previsional. Es decir, se autoinfringe un bache difícil de cubrir en la financiación y sustentabilidad del sistema previsional argentino. Es decir, lo pone de nuevo en el borde de la insolvencia, que en el pasado fue la excusa perfecta para impulsar la privatización del sistema previsional. Ojo entonces con esto, sería muy grave, un grandísimo error por donde se lo mire, liquidar las acciones que hoy tiene el Estado argentino en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ojo con esto. Bueno, por eso, por ese tema, que justo lo mencionaste cuando te lo iba a consultar, era importante que
el bloque del Frente Renovador y de Felipe Solá baje a la sesión, al menos para dar testimonio de esto, porque si en los medios se jactan de ser opositores, deberían demostrarlo ahí, ¿no? En la Cámara. Y esto es algo muy importante, como estás hablando vos, implicaría un grandísimo retroceso. Efectivamente, es un tema muy delicado que no es una cuestión técnica, es una cuestión política de primer orden, Ajá. porque implica, insisto, poner en riesgo el sistema previsional argentino y su solvencia, y con eso arriesgar los ingresos y la calidad de vida de los jubilados, de los pensionados, de los que reciben la asignación universal por hijo y otras, ¿sí?, que son financiadas por el ANSES, no solo, insisto, con los aportes de los trabajadores, sino con aportes del conjunto del pueblo argentino vía presupuesto a través del pago de ciertos impuestos y también por estos recursos que provienen de los dividendos y otros ingresos que corresponden a las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Sería muy grave, sería temerario adoptar una decisión como esta, que no tiene ningún sentido ni desde el punto de vista de las finanzas públicas ni desde el punto de vista de la política. Bueno, Alejandro, entonces, viendo esto, viendo este riesgo, vemos que se vuelven a repetir, no sé si de la misma manera, porque no recuerdo cómo fue la última vez, pero se vuelven a repetir políticas para tratar de generar las acciones para fomentar la privatización. Efectivamente, siempre la excusa para impulsar ese tipo de políticas gira en torno a dos cuestiones. Una es la administración estatal es corrupta, y por lo tanto vamos a derivarlo a manos privadas porque estas son transparentes y carecen de toda corruptela, cuestión que es inaplicable al tema del ANSES, y la otra es la administración del Estado es ineficiente y no hace más que generar pérdidas, y en este caso eso sería lo que agitarían los privatizadores del sistema previsional una vez más, pero lo que no hay que dejar de lado es que aquellos que van a agitar la necesidad de privatizarlo son los mismos que hoy están impulsando la desfinanciación y la pérdida de recursos claves. De la misma manera que hoy se rasgan las vestiduras por el déficit, los mismos que eliminaron las retenciones que en parte servían para financiar el Estado y evitar el déficit fiscal. Este truco lo conocemos, son generadores de problemas para después vender falsas soluciones. Generan el problema del déficit para vender la falsa solución de la deuda, generan el problema del desfinanciamiento del sistema previsional para vender la falsa solución de la privatización. Entonces, evitemos esos cantos de sirena, hagamos memoria, seamos conscientes y defendamos lo que es nuestro. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Entonces, vamos a ver cómo se puede defender esto, porque bueno, el acuerdo con el fondo está establecido lamentablemente. La sesión no pudo llegar a tener quórum en diputados, así que la vemos complicado, ¿no? Pero calculo que la única manera de poder salir a defender todas estas cosas tiene que ver con salir a la calle nuevamente. Y es un pueblo que sabe, tenemos un pueblo que sabe de salir a la calle. Gabriela, los pueblos siempre encuentran la forma de superar más temprano que tarde las situaciones difíciles, y esta no va a ser la excepción. Muchísimas gracias, Alejandro. A ustedes, buenos días. Buenos días. Estábamos recién en comunicación con nuestro columnista económico Alejandro Otero. Atentos entonces, todos. Sí.